Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, un nuevo podcast, un podcast en el que hoy tenemos a un invitado bastante especial al cual voy a proceder a presentar, porque me encantaría ya entrar directo al grano. Se trata del periodista, escritor e investigador argentino Abel Basti. Abel, buen día, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, creo que tenemos un poquito más de calor aquí en el hemisferio norte que allá en Patagonia. Me comentabas que estaba nevando por allí. Sí, hoy es la primer nevada del año. Muy bien. Hemos tenido un otoño muy lindo, pero bueno, ya es la época que empieza a aparecer la nieve. Bueno, Abel Basti se ubica en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia argentina, y lógicamente cuando hablamos de San Carlos de Bariloche a todos nos viene a la mente un tema que ya tratamos aquí varias veces en Planeta Cero, que es el tema de Hitler en Argentina después de la guerra. Abel Basti es un experto, no, yo creo que el mayor experto que hay a día de hoy en esta temática. Si no me equivoco, escribiste ya 9 libros sobre el tema de Hitler en Argentina. Efectivamente, sí, son 9 y ya está terminado el número 10. Bueno, de esto precisamente quería hablar al final del podcast. Vamos a dejar unos minutos al final del podcast para que me hables de ese nuevo libro que yo creo que todos los que somos habituales lectores tuyos lo estamos esperando. Bueno, perfecto. Bueno, el tema que hoy yo quería hablar con Abel, al cual conocí personalmente, pues hará cerca de un año aproximadamente en la propia ciudad de San Carlos de Bariloche. El tema que yo quería hablar con él no es específicamente el de Hitler en Argentina, porque yo creo, Abel, que de este tema ya se ha hablado como 1000 veces en 20.000 programas, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, claro, sí, es mi tema de investigación. Pero yo sé que tú, al menos cuando nos encontramos allí en Bariloche, también, tenías una cierta investigación abierta sobre la posible descendencia de Hitler. Me refiero a si Hitler tuvo hijos. Sí, ese es uno de los temas, o una de las aristas que tiene todo el tema en sí, y sí, bueno, como todo el tema en general, es materia siempre de investigación, y bueno, uno va tratando de tomar los datos que van apareciendo en forma aislada y tratar con eso de armar la verdadera historia de la descendencia de Hitler. Muy bien, no vamos a debatir si Hitler realmente vivió en Argentina después de la guerra o no. Yo creo que está más que probado. Es más, hay más pruebas de ello que de la prueba de la famosa historia fantasiosa de que Hitler murió en Berlín. Así que no vamos hoy a hablar sobre el tema, sino realmente vamos a hablar del tema que yo quería hoy tratar, que es si Hitler tuvo realmente hijos. Así que voy a entrar directo a la temática. Abel, ¿tuvo hijos Adolf Hitler? Sí, bueno, todos los datos que uno va tomando desde antes de la guerra es que efectivamente Hitler tuvo hijos con Eva Braun, ¿no? Uh-huh. Al terminar la guerra hay varios artículos periodísticos referidos a ese tema a partir, por ejemplo, de declaraciones de funcionarios nazis referidos a los hijos de Hitler. Inclusive, bueno,
documentación de los servicios secretos hablando de este tema. Eso es lo que tenemos de la época de guerra o de fin de guerra en Europa. Y luego, bueno, la investigación que puede surgir en Sudamérica, porque efectivamente, como sus padres, los hijos fueron evacuados hacia Sudamérica. Entonces ahí empieza un segundo camino, que es el tratar de ir descubriendo esta cuestión de los hijos, pero ya en territorio americano. Bueno, corrígeme si me equivoco. Adolf Hitler, según tus investigaciones, tuvo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. ¿Es esto correcto? ¿Es eso correcto? Sí. Muy bien. ¿Cuáles serían las fechas de nacimiento? Por lo que me comentas, ¿fue durante la guerra o, bueno, creo que incluso un poquito antes de la guerra, ¿no? A finales de los años 30. Sí, es un poco antes. Son prácticamente en los 3 años anteriores a la guerra, los hijos tienen precisamente una diferencia de casi un año entre cada uno. El varón, son 2 mujeres, el varón es el menor, nacido en el 39, así que las chicas, las hijas son 2 años antes, ¿no? Del 38 y del 37. Esto, bueno, según un cálculo rápido, nos presenta que Adolf Hitler fue padre ya con una edad madura, ya en sus 40 y algo años. Sí, aproximadamente, sí. Él cuando escapa tenía 56 exacto. Años en 1945. Claro, exacto. Por eso, bueno, casi, el último hijo lo tiene con 48 años, por lo que sí, efectivamente. Bueno, no deja de sorprendernos por una sencilla razón, ¿no? Porque en esta época, a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, bueno, la gente solía tener hijos, ser padres a edades mucho más jóvenes. Estamos hablando de 21 años aproximadamente. Sí, las personas comunes, sí. Obviamente, esto es una cuestión personal. ¿Por qué Hitler tuvo años a esa edad? Lo desconozco, pero sí lo que sabemos es que no era una persona común, ¿no? Te iba yo, sí, efectivamente, te iba yo a preguntar si tenías, me dices que no lo sabes, si tenías alguna teoría por qué Adolf Hitler esperó hasta esta edad para tener hijos. Quizá porque estaba más, ¿cómo diría yo? Tenía demasiadas ocupaciones políticas y militares, quizá, antes de esta época y no le dio tiempo. No lo sé, si tú tienes alguna teoría al respecto. No, mira, yo trato de no teorizar sobre las cuestiones, ¿no? En toda la temática, o sea, tampoco abrir especulaciones respecto a las motivaciones personales de cada acto o las consecuencias de esos actos. Yo lo que tengo que tratar de hacer, como lo hago con toda la investigación, es verificar efectivamente la existencia de esos hijos, tratar de rastrear qué fue de ellos y tratar de obtener pruebas en ese sentido, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ir cronológicamente, si te parece. Vamos a ver, pongamos que, según lo que me comentas, los hijos de Adolf Hitler nacen entre el año 37 y 39, con esos 2-3 años de diferencia, del primero al último. ¿Qué sucede en los primeros años de estos muchachos? Intuyo que no debían de estar junto a Hitler. Al menos hay muchas fotografías de Hitler con niños a su alrededor, por ejemplo en su refugio en Westergarten, en el Eagle's Nest. Incluso, bueno, él acude a muchas celebraciones donde se le ve con niños, pero siempre se dice que los que aparecen en estas fotografías o bien son hijos de conocidos, de gente también del alto mando, pero nunca se comenta que fueran sus hijos. Entonces mi pregunta es, ¿los hijos de Adolf Hitler realmente estuvieron con él durante el desarrollo de la guerra, o, como yo leí en algunos sitios, se les envió a otro país o a otro lugar con familias hasta que acabó la guerra, para que estuvieran seguros? Sí, esto último es lo correcto, sin perjuicio de que hubiera algún acercamiento de los chicos con sus padres durante la guerra, ¿no? Pero los hijos de Hitler son enviados a Italia, donde son criados por otra familia. Respecto a las fotos de chicos con Hitler, bueno, ahí ya merecería un estudio muy detallado de cada una de las fotos para determinar esos chicos que aparecen de quiénes son hijos, ¿no? Entonces ya es algo de más profundidad a
analizar. ¿Tú sabes o tienes alguna sospecha de que alguna de estas fotos confusas, que no se saben quiénes son exactamente los hijos, pudieran ser realmente los hijos de Hitler en alguna de estas fotos? No quiero aventurar ese tipo de comentarios, ¿no? Que no, o sea, no lo sabes. Lo diría no lo sabes. Si tuviera... Claro, no lo sé, pero tampoco no sé lo contrario, digamos. O sea, no puedo afirmar que no haya alguno de esos chicos que lo sea o que no lo sea. Sí decir que, bueno, que estaban en Italia y que eventualmente podían haber sido llevados en forma esporádica, digamos, así como para que tuvieran un contacto con su padre o su padre tuvieran un contacto con ellos en algún momento durante la guerra, pero no quiero aventurarme a decir algo que no sé. Bueno, cronológicamente seguimos. Efectivamente, yo había leído el tema de que los niños estaban en Italia durante el transcurso de la guerra. Incluso leí que en el momento en que Italia dejó de ser un territorio seguro, incluso fueron a España. Esto, bueno, son teorías, ¿no?, que se leen en muchísimos sitios. Yo no sé si esto es real o no, pero lo que me interesaría ahora saber es, después de la guerra, cuando Adolf Hitler finalmente huye hacia su exilio en Sudamérica, los niños le acompañan en el viaje, llegan después. Lo que es seguro parece ser es que una vez que Hitler se establece en la zona de Patagonia, en la zona de Argentina, los niños ya finalmente le acompañan allí. Bueno, yo parte de lo que te voy a contar es a partir de un amigo personal que está vivo, del hijo varón de Hitler, o sea, del menor. Sí, del que nació en el año 39. Nació. Sí. Bismarck es el nombre. Perdona, Abel, es el nombre del hijo, me estás diciendo, es Bismarck. Sí, el hijo varón es Bismarck. Ok, muy bien. Las mujeres son Úrsula, Uschi, la más grande, y Verónica sería la del medio. Sí, bueno, esto te lo iba a preguntar más tarde, pero bueno, si ya tenemos los datos es muy bueno, porque así podemos hacer un seguimiento, ¿no?, de un poco de la vida de estos niños. Cuéntame esa historia que dices de un testigo que era amigo personal del hijo menor. Bueno, Bismarck le cuenta a este hombre, se hizo muy amigo, o sea, iba a su casa, se hicieron muy, muy amigos. Y le cuenta algunos detalles de la vida de posguerra, que se caracterizó fundamentalmente, primero por estar separados de sus padres, ¿no? Segundo, por una rotación que fueron sufriendo, digamos, por decirlo de alguna manera, entre Brasil, Paraguay, Argentina, principalmente esos tres países durante su época de escolares, tanto de primaria como de secundaria. O sea, ellos fueron rotados en forma permanente por razones de seguridad, lo que no implicaba esto que había pasado también en Europa, que era un contacto esporádico con sus padres, ¿no? Así que este es el testimonio más cercano que yo tengo respecto a la vida de estas personas. Dos de ellos residían en Olivos, que es en la provincia de Buenos Aires, en la afuera de la provincia de Buenos Aires, en un edificio que yo tengo identificado. Y Uschi, que ahí vivía el varón y la hermana menor, que es Verónica. Y Uschi no sabemos exactamente dónde vivía, pero aparecía esporádicamente en ese edificio. Esto estamos hablando de los años 80, más o menos, los años 80. Y bueno, esta es la información a grandes rasgos que yo tengo de los hijos, más otros datos sueltos, ¿no? ¿Se podría saber, o hay alguna forma de saber, lógicamente, los nombres de pila, estos tres nombres que me has comentado, intuyo que los debían de seguir utilizando? Aquí la gran pregunta sería, ¿cuál sería el nombre familiar, el apellido que utilizaban? Lógicamente no iba a ser Hitler. No sé si tú tienes alguna información. Obviamente que siempre es con identidad falsa. Yo en este momento estoy investigando porque ha surgido un documento de Brasil donde registra uno de los hijos, una entrada del hijo varón de Hitler,
Pero no quiero, digamos, todavía dar a conocer los apellidos, porque precisamente es materia de investigación. Sí, lo que puedo afirmar es que hay un documento brasilero respecto al hijo varón, digamos, de Hitler. Un documento oficial, me refiero, ¿no? Del gobierno de Brasil, me comentas. Exactamente, del gobierno de Brasil. Y bueno, particularmente yo tengo otro testimonio respecto a la crianza de estos hijos en un momento determinado en una familia alemana ubicada en el sur de Brasil, donde también esa familia era frecuentada por otros nazis conocidos. Bueno, Abel, por todo lo que me comentas, nuevamente vemos como, mismamente como sucedió en Europa durante la guerra, estos tres hijos de Adolf Hitler y Eva Braun nunca vivieron con sus padres, solamente tuvieron contacto esporádico, como dices, en visitas que hacían pues, a los lugares en los que en aquellos momentos, bueno, supongo que en su mayoría San Ramón y algún otro lugar que se desplazara la pareja, Hitler y Eva Braun. Mi pregunta es si fue así siempre hasta la muerte de Adolf, que, bueno, según los reportes, parece ser que aconteció en 1971, y de Eva Braun. Eva Braun fue mucho más longeva. Yo no sé si luego el contacto, una vez que Eva Braun ya se desplazó a vivir a Buenos Aires, como parece que sucedió, cuando ya era bastante más grande, no sé si hubo mucho más contacto en ese momento. Mira, lo que cuenta esta persona es particularmente del padre, que sí, que efectivamente murió en Paraguay. Uh-huh. Y bueno, que hasta esa fecha habían tenido este contacto muy esporádico, sabiendo los hijos quiénes eran sus padres. O sea, de eso claro. no hay duda, ellos sabían de quiénes eran hijos, ¿no? Y respecto a Eva, bueno, Eva Braun vivió en Buenos Aires, se atendía en un hospital que se llama Fleni, en la capital federal, se movía entre su casa en Recoleta, Buenos Aires, y este edificio que yo te contaba, uh-huh, en Olivos, donde también tenía una habitación para ella. Y a mí el rastro de Eva Braun, que era mucho más joven que Hitler, obviamente, se me pierde a fines de los 90. A partir de ahí no sé, había tenido algunas informaciones también muy sueltas, pero después la verdad que perdí todo rastro de ella. Pero en esta última época, por lo que me dices, ella visitaba esta casa de Olivos, sí que tenía un contacto bastante, bueno, como en este momento los dos hijos menores, que son los que vivían en Olivos, pues ya serían, bueno, gente adulta. Entonces, en estos últimos años de Eva Braun sí que parece ser que tuvieron bastante contacto, al menos con la madre, con Eva Braun. Sí, en esa etapa, estamos hablando de los años 80, sí, efectivamente, había contacto con los tres hijos. Muy bien, Abel, aquí hay algo fundamental. Yo creo que si la gente que nos está escuchando ha ido anotando un poco los detalles, por ejemplo, las fechas de nacimiento, 37, 38, 39, pues hay una pregunta que ahora mismo todos tenemos en mente, porque es perfectamente factible que alguno de los hijos siga con vida. ¿Tienes alguna información al respecto? No, eso la verdad que no lo sé. Tampoco sé que hayan fallecido. No tengo esa información. Pues estaríamos... De los tres, una sola tuvo descendencia, que es Verena. Verena tuvo 2 hijas, o sea, serían las 2 nietas de Adolf Hitler y Sí, esta iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? Si alguno de ellos tuvo descendencia, porque seguirían lo que es la línea de sangre directa de Adolf Hitler. Sí, la línea de sangre directa estaría en estas últimas generaciones de 2 nietas de Verena. Uh-huh. El varón no tuvo descendencia y Uschi, la mayor, tampoco. Si hacemos un cálculo rápido, nos daremos cuenta de que las edades de estos 3 descendientes directos, de estos 3 hijos de Hitler, serían 81, 82, 83 años, que son unas edades que, bueno, es cierto que pueden haber fallecido, pero hay muchísimas posibilidades de que de 3, cuanto menos 1 o 2 puedan seguir vivos. Es bastante factible, claro. Sí, claro, sí, biológicamente es absolutamente posible, pero bueno, como yo te decía al principio, yo puedo contar lo que sé a través de determinados testimonios
informaciones, pero no puedo contar mucho más porque es uno de los temas que, como ha sido un secreto de Estado en su momento, claro, para el Tercer Reich, los hijos de Hitler, continuó siéndolo, bueno, por razones obvias de absoluta seguridad para ellos mismos, ¿no? Entonces, hay muy poca información en relación a otras personas. Sobre las dos nietas, Abel, ¿tú tienes alguna información o simplemente sabes de la existencia? Solamente sé de la existencia. En Buenos Aires, en principio, pero obviamente las personas pueden mudarse, sí, viajar. Pero no tengo ninguna información más. No tengo absolutamente ninguna información. Muy bien, nos vamos a remontar de nuevo al periodo en el que estos niños nacen, en los años 30. ¿Qué pruebas hay? Porque claro, ahora yo me imagino lo que muchos oyentes estarán pensando. Bueno, estas dos personas están hablando de una cosa. Muchas veces además me llegan este tipo de comentarios al podcast. Están ustedes fantaseando, no tienen ninguna prueba. Entonces, Abel, yo te voy a preguntar, ¿hay realmente alguna prueba que determine que estos 3 nacimientos acontecieron y que fueron hijos directos de Hitler? ¿Alguna prueba? Me refiero a registros, en documentos, etcétera. Mira, esto es reconstruir una historia a través de pruebas circunstanciales, ¿no? Uh-huh. Si yo te diría desde lo documental, para mí lo que yo tengo más fuerte, seguramente hay más documentos, es el documento de Brasil donde expresamente, oficial del gobierno de Brasil, donde expresamente se señala a una persona de sexo varón como el hijo de Hitler y Eva Braun, con esas palabras, ahí no hay vuelta, ¿no? Uh-huh. Eso desde el punto de vista documental. Después, si uno agarra los diarios de época, también del 45, por ejemplo, hay mucha información relacionada a que los servicios secretos de aliados están buscando a los hijos de Hitler. Se habla de fotografías, hay mucha información pública, por decirlo de algún modo, de esos años. Ahora, yo no tengo una foto de los hijos de Hitler, no tengo un ADN de los hijos de Hitler, pero con la historia es así. Nosotros podemos hablar muchas cosas de Napoleón, pero ¿qué cosas tenemos realmente acreditadas de Napoleón, ¿no? La historia se rearma, en este caso, en base a testimonios, como esta persona que te digo, que vive en Buenos Aires, y pruebas circunstanciales. Quizás se pueda encontrar algo más. Yo todavía no lo encontré. Estamos en una etapa de investigación, así que en estos casos lo único que se puede hacer es especular con las posibilidades que habría, y como tú bien dices, estas personas, o alguna de ellas, posiblemente esté viva, ¿no? Yo te iba a preguntar porque, bueno, tú sabes cómo, después de... Bueno, hay que decir que, no lo comenté al principio, Abel, tú llevas más de 30 años, ¿no? Casi 40 años investigando el tema de Hitler en Argentina. Quiero decir que no eres una persona que empezó ayer y que se nutre a base de información que va encontrando en internet. No, lo tuyo es la investigación de campo durante más de 30 años. Es para que la gente lo sepa. Es así. Sí, lo mío es fundamentalmente una carrera contra el tiempo, tratando de encontrar personas, testigos directos, digamos, de personas que estuvieron con Hitler en Sudamérica, ¿no? A eso me he ocupado y eso es lo que he conseguido. Claro, te pregunto esto porque, bueno, mucha gente que sigue negando la máxima de que realmente Hitler vivió en Sudamérica durante 25, 26 años, sigue diciendo que los que abogamos por esta posibilidad o realidad, porque ya con todas las pruebas que hay, no tenemos ninguna prueba y fantaseamos. Bien, tú sabes que hay muchísimos documentos, especialmente en los últimos años han ido saliendo muchísimos documentos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, del FBI, de la CIA, hablando de esta posibilidad como algo real, no como una fantasía, ¿no? que mucha gente tiene. Entonces, mi pregunta al respecto del tema que estamos tocando hoy, al tema de los hijos, es si también sabes si, bueno, posiblemente no hay todavía ningún documento de la CIA o de algún otro servicio secreto, pero yo no sé si sabes de la posibilidad de que lo haya y que pueda salir en un momento dado. Lógicamente estos documentos son más recientes que los que hablan del escape de Hitler, con lo cual es posible que se desclasifiquen pues un cierto tiempo después.
Sí, esto con seguridad. Los documentos se van desclasificando de acuerdo a una cantidad de años transcurridos, y también con sentidos de oportunidad política a veces, ¿no? O sea, hay momentos en que se decide desclasificar ciertos documentos por vaya a saber qué razones. Así que sí, esto es así. Por otro lado, con respecto a esto de las creencias, si Hitler escapó o no escapó, si se suicidó o no se suicidó, no es yo siempre digo, esto no es una cuestión de fe, no es una cuestión, no es religión, no es filosofía. O sea, acá no importa lo que yo crea o lo que tú creas o que otra persona crea, acá es una cuestión de acumulación de pruebas, ponerlas sobre la mesa y ver entre la fiscalía y el defensor quién tiene mejores pruebas para demostrar una hipótesis o la otra. Y lo mío es eso, es juntar elementos de prueba y ponerlos sobre la mesa. En esos elementos de prueba puede haber documentos, testigos directos principalmente, testigos indirectos, porque a lo mejor el testigo directo falleció pero se lo contó a su hijo, y bueno, elementos visuales, ¿no? Fotografías, etcétera. Bueno, tú sabes, igual que yo, que los que realmente abogamos por esta verdad, que como siempre digo, no es que nosotros tengamos la más absoluta de las verdades, pero tal y como comentas, si uno se basa en las pruebas, partiendo de la premisa de una premisa nula, de no saber exactamente qué sucedió, si uno seguía por las pruebas, bueno, es evidente que Hitler residió en Argentina, porque hay muchísimas más pruebas de esto, en Argentina, en Sudamérica en general, hay muchísimas más pruebas de esto que de la historia aquella del suicidio en Berlín. Bueno, y tú sabes cómo nos tratan muchas veces a las personas que hablamos alrededor de esta teoría. Mismamente te comenté, ¿no?, cómo en tu propia ciudad, en Bariloche, la gente te toma a broma, a ti mismo, que llevas 40 años investigando. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, claro, lo que pasa es que la historia es tan completamente al revés de lo que se ha contado, y para quien se ha criado y ha sido educado y se ha informado con la historia oficial, especialmente en Europa, especialmente en Alemania, y que se le diga algo tan diferente, no lo puede asimilar como una información verdadera. Primero por haber recibido esa información contraria y haber conformado su conciencia histórica en base a esa información. Y muchas veces por convicción ideológica, ¿no? A veces la ideología tampoco permite incorporar información diferente a la que uno cree correcta. Esto también es un prejuicio ideológico, digamos, respecto a información que contradice determinadas creencias o determinados valores. Entonces, bueno, una historia tan ridícula como la del suicidio de Hitler, al día de hoy, si somos objetivos, no presenta ninguna prueba. Y las dos pruebas que presentaba, o que se sustentaron en los últimos años, son tan insostenibles desde el punto de vista objetivo, pero increíblemente aceptadas por los medios, y esto hace que sea aceptada por la gente. Son dos, ¿no? O sea, hablamos de un suicidio, hablamos de armas, de pólvora, de huellas digitales, de sangre, de cadáveres. Bueno, la única... ¿Cómo puede ser que contó una historia tan fantástica respecto a la cantidad de elementos que uno podría tener para demostrar un suicidio? Porque si fue así como se nos cuenta, la verdad que tendría que haber una suma de elementos concretos, físicos, objetivos, registrables. Solo nos quedan dos. Uno es el cráneo, un pedacito del cráneo, y otro unos dientes sueltos. En esto se basa toda la teoría del suicidio de Hitler. O sea, uno puede decir, ¿pero cómo? Con lo que fue ese acontecimiento, ¿solo tenemos esto para demostrar el suicidio de Hitler? Bueno, respecto al cráneo ya se hizo un ADN de ese cráneo, que fue era la prueba regia, digamos, que tenían los rusos, los archivos federales rusos, un pedacito de cráneo con un disparo de pistola, que de eso demostraba que se había suicidado. Bueno, ese cráneo ya se hizo el ADN, como decía antes, y se comprobó que es un ADN femenino, con lo cual
no es el cráneo de Hitler, con seguridad, esto ya lo sabemos con seguridad. Así que esa prueba, que es la prueba 1, está eliminada. Entonces nos quedan un par de dientes sueltos, que es increíble cómo se ha manejado el tema a partir de un estudio que hacen unos franceses que dicen, bueno, estos dientes, los dientes son dientes sueltos, hay puentes dentales, porque Hitler usaba varios puentes dentales. Obviamente los puentes dentales no son orgánicos, y hay algunos dientes orgánicos, muy poquitos, ¿no? Entonces lo que han hecho los dentistas franceses es decir, bueno, si tomamos los registros dentales de Hitler, si tomamos una radiografía que tiene hecha de época, donde se llega a ver en forma difusa la dentadura, vemos que estos dientes coinciden absolutamente con los de Hitler. Consecuentemente, este es el razonamiento, ¿no? Esto demuestra que Hitler se pegó un tiro en el búnker de Berlín y que es falsa la teoría de que haya escapado. La pregunta es si un juez penal, le llevan como prueba unos dientes sueltos, ¿ese juez puede dictaminar que una persona se pegó un tiro a partir de esa evidencia? Esa es la pregunta, ¿no? Además, Abel, es muy curioso que la gente que defiende esta teoría también es gente que dice y que afirma que se sabe que habían unas placas dentales con las que comparar de un dentista de Hitler, porque Hitler tenía muy mala salud en los dientes. Ellos mismos están diciendo, bueno, una persona que tiene mala salud dental, los dientes le pueden caer. No hay necesidad de que muera para extraerle los dientes al cráneo. No, pero ¿sabe qué es lo fantástico de la historia? Que nadie explica el origen. Porque el origen, que lo tuvo Stalin lo tuvo al día siguiente, en mayo. El suicidio fue el 30 de abril, el suicidio entre comillas, en los primeros días de mayo ya tenía estos dientes. ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo puede ser que Stalin tenga, que efectivamente los tuvo, estos dientes, en mayo, sin tener el cráneo? ¿El cráneo, sabes cuándo apareció, el cráneo que supuestamente era de Hitler? Sí, el cráneo apareció después que los dientes, eso es lo curioso. No, pero no después, un año después, apareció en 1946. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la explicación lógica para que se encuentren los dientes de Hitler sin mandíbulas completas? Porque las mandíbulas completas permiten, entre otras cosas, verificar el encastre de las piezas dentales entre sí, las superiores con las inferiores. Sin mandíbulas. Con un cadáver que no tiene cráneo. Porque uno va a las autopsias de época con los supuestos cadáveres de Hitler y la verdad que no coinciden en nada con los de Hitler por los daños que tenían esos esqueletos, ¿no? Y un año después aparece el cráneo en el mismo lugar. La verdad que uno se tendría que preguntar cómo fue esta historia. Lo que se supone que es una investigación súper prolija, porque estaban buscando nada menos que a Hitler, encontraron los dientes sueltos y no encontraron el cráneo, ni mandíbulas completas. Y lo encontraron un año después, según la versión soviética, en el mismo lugar, excavando en el mismo lugar. La verdad que estas son las cosas que uno dice, qué fantástica que es la manipulación de la información, que a partir de falta de datos, falta de certezas, se arma una historia completamente diferente donde se dice, bueno, ya está comprobado que Hitler se suicidó porque encontramos los dientes. Hay un dato más, sí. Hay un dato más que la prensa no toma. Cuando estos doctores franceses hacen ese estudio, solicitan hacer ADN de los dientes orgánicos encontrados. ¿Cuál es la respuesta del gobierno ruso? Que no se puede hacer el estudio, que no habilitan el estudio de ADN. Entonces, encima, en esta prueba no tenemos lo básico, que es un estudio de ADN. Y vuelvo al razonamiento anterior. Yo voy a un juez, le digo, su señoría, aquí tengo los dientes de Juan. Y su señoría, le pido que falle que Juan se suicidó el 30 de abril de 1945 porque acá tengo sus dientes. Sin estudio de ADN, pero se parecen, son prácticamente idénticos, son iguales.
¿No te parece es muy loco que uno acepte esa prueba. ¿No te parece? Y te digo algo más. Sí, dime. Te digo algo más. Está registrado que los nazis, los dentistas alemanes, habían hecho varias copias de los puentes dentales de Hitler. Primero por una razón práctica. Si tenía algún problema, Hitler se le rompía un puente dental, se lo perdía, lo que fuere, y tenía sus copias. Y hoy sabemos que teniendo los registros dentales y sobre todo una fotografía de una dentadura, cualquier dentista especializado puede reproducir perfectamente esa dentadura. O sea, se pueden hacer copias, y obviamente las copias son son idénticas o parecidas, si uno quiere llamar, a los originales, que esto es lo que han hecho los dentistas franceses, con la salvedad de la ausencia de ADN. Los rusos en realidad no quieren que pase lo que pasó con el cráneo, que cuando le hicieron el estudio de ADN, les dio que era ADN femenino. Entonces permitieron hacer el estudio de la forma de los dientes, sus formas se corresponden al registro dental, son los mismos dientes aparentemente en cuanto al formato de la dentadura, pero no permiten hacer el ADN. ¿Por qué no permiten hacer el ADN? ¿No te parece, Abel, sobre todo al hilo del tema del que estábamos hablando hoy, el tema de la descendencia, ¿no te parece que puede haber también un gran interés en que no se sepa que Hitler tuvo hijos de descendencia directa, precisamente por si aparecieran más de esas curiosas pruebas de ADN? Porque es curioso que el tema del cráneo siempre se habló de él, hasta que se descubrió que era el cráneo de una mujer, efectivamente, y entonces se empezó a popularizar mucho más el tema de los dientes. Yo creo que en el momento que se compruebe que los dientes no son de Adolf Hitler, estoy seguro de que aparecerá otra pieza de su cuerpo y volveremos a estar con la misma historia durante 100 años. Entonces, ¿no te parece que este tema de que los descendientes, los hijos, no aparezcan o oficialmente no existan es una gran ventaja? Porque no hay nadie de quien se pueda extraer un ADN directo para compararlo. ¿No te parece eso? Bueno, quizá habría forma de obtener ADN a partir de sobrinos que viven en Estados Unidos, a partir de los restos de Paula Hitler que están en Europa. Pero el problema de ADN de los dientes es que si es una reconstrucción, como yo creo que es de la dentadura de Hitler, para la cual se han usado los puentes metálicos, pero además se han usado dientes orgánicos, algunos dientes orgánicos. Posiblemente lo que pase es lo siguiente. En primer lugar, si compararías el ADN de los dientes con el ADN del cráneo, seguramente habría una no coincidencia, ¿no? Porque son de personas distintas. Pero además existe otra posibilidad, que como tuvieron que reconstruir, tuvieron que hacer una copia, la copia la hicieron los soviéticos con dentistas nazis que tenían los registros dentales de Hitler, y han usado dientes orgánicos similares, digamos, para estas copias. Es posible que hasta esos dientes entre sí sean de diferentes personas. Uh-huh. Podrían serlo de la misma, pero podrían ser de distintas personas, y además también podrían ser femeninos. No sabemos eso. Entonces, esto explicaría el por qué no querer hacer un ADN de los dientes de Hitler. Más allá de todo esto, el tema es siempre esconder la fuga de Hitler, ¿no? O sea, si Hitler murió en el búnker de Berlín en 1945, no tenemos nada que investigar a partir de esa fecha. Si los nazis se acabaron formalmente en 1945, no tenemos nada más que averiguar sobre todo lo que pasó después de 1945. Y todo lo que pasó después de 1945 es una alianza estratégica entre los nazis, Hitler incluido, y los norteamericanos para la Guerra Fría. Esta alianza supone además no solamente una cuestión ideológica para enfrentar el comunismo en el mundo, sino una gran cantidad de negocios entre ambos, vamos a llamarlos bandos, entre ambos sectores, norteamericanos y alemanes de posguerra, donde están metidas las grandes empresas del
del Tercer Reich que sobrevivieron a la guerra, los grandes holdings alemanes. Estamos hablando de empresas de armas, sobre todo. Estamos hablando de empresas que se dedicaron a la química. Esto supone la industria de psicotrópicos y de gases letales. Hablamos de pesticidas y los gases que se usaron para la guerra. Estamos hablando de drogas prohibidas. Y bueno, y la industria farmacéutica. Estamos hablando de una serie de grandes negocios que se hicieron con los capitales alemanes que salieron hacia Europa y que pactaron con los norteamericanos de impunidad. Entonces, todo esto sería el paso siguiente si uno dice Hitler escapó, si Hitler escapó y miles de nazis escaparon, ¿cómo lo hicieron? Tiene que haber habido alguna complicidad para que esto pudiera ser factible. Si esto fue factible, ¿cómo es que vivieron en impunidad en América sin que nadie se enterara? Entonces esto es destapar una olla, y esa punta de iceberg es Hitler. Si Hitler murió en Berlín en 1945 y sus hombres también, Martin Bormann, que sobrevivió pero que murió en 1945, todo lo demás no surge, no hay que investigar nada. Pero si Hitler escapó, bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Quiénes lo ayudaron? ¿Qué trama había ahí de cómplices para que esto fuera posible? ¿Qué intereses estaban jugando para que hubiera un pacto de impunidad? Ese es el grave problema de esta historia. Yo creo que este es el momento perfecto, ahora que hemos concluido con todos los intereses que había detrás, para que hagas una pequeña promoción del que ha sido tu último libro hasta la fecha, La segunda vida de Hitler. Con un pequeño apéndice en el título, que es 1945 hasta interrogación. Y donde, bueno, entre otras cosas hablas de esto, por supuesto. ¿Cómo la gente que esté interesada en adquirir este libro o alguna de tus anteriores obras, cómo lo puede hacer? Es Editorial Planeta, normalmente, cuando tú publicas, ¿verdad? Sí, yo publico por Planeta. El libro físico lamentablemente no se edita en todos los países, pero bueno, se puede adquirir vía Amazon o vía Editorial Planeta Colombia, Editorial Planeta Argentina, u otros sitios de la web. En ebook, la Editorial Planeta tiene prácticamente la versión de todos los libros. Este último, bueno, además de dejar en claro o de poner sobre el tapete esta trama de complicidades, tiene algunos testimonios muy importantes. Creo que uno calificado es el del teniente coronel Julio Alberto Hale, un teniente coronel del ejército argentino que falleció el año pasado, quien dio testimonio de que él debió llevarle documentación secreta a Adolf Hitler por orden de Perón desde Buenos Aires a Bariloche, donde estaba Hitler, en 1953. Esto es un relato que yo he podido grabar, y además el teniente coronel, como consideró que la historia era demasiado importante, dejó un documento por escrito de puño y letra, donde cuenta con mucho detalle esa misión que se le ordenó cumplir ese año que he mencionado, que es 1953, donde tras un viaje especial militar en avión, se presentó en la estancia San Ramón, que está a 15 kilómetros de San Carlos de Bariloche, para cumplir con esa misión secreta. Y también, por supuesto, ya lo comentábamos al principio del podcast, me gustaría que me comentaras con qué nos vas a sorprender en la que va a ser tu décima obra, tu décimo libro. ¿Qué nos puedes adelantar de ella, si puedes adelantar algo? Bueno, mira, el título tentativo es Las fotos de Hitler en el exilio. Básicamente ese es el corazón del libro. Irán las fotos con las pericias hechas por los expertos sobre esas fotografías. Perdona, Abel, me estás hablando de fotos directas de Adolf Hitler después de 1945, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro. Exactamente. Es que esto es precisamente lo que mucha gente, cuando hablamos de todas estas temáticas, lo que mucha gente nos pide. No, oiga, yo no quiero testimonios, yo quiero pruebas, yo quiero fotografías. Bueno, pues Abel Basti ahora mismo nos está adelantando en primicia que en su próximo libro van a estar estas fotos. Cuidado, que luego viene el tema de son falsificaciones, como bien comentas, con pruebas periciales para demostrar que esas fotos son auténticas. Sí, yo creo que es clave el trabajo de los expertos respecto a la pericia de las imágenes.
pero además la historia en particular de alguna de esas fotos con testimonios y obviamente nuevamente esta cuestión de la trama que queda muy al desnudo respecto a estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué Hitler se habría dejado fotografiar en el exilio siendo un super fugitivo buscado por todo el mundo, ¿no? Entonces, esta foto, si bien es el corazón del libro, digamos el tema central, no es solamente la presentación de la foto con las pericias, sino además que todo el contexto histórico en el que fueron sacadas esas fotos y el porqué de esas fotos. Yo esto quiero que me lo expliques. Bueno, lo primero, ¿cuándo crees que estará disponible el libro? Me comentas que ya está acabado. Supongo que está en proceso de maquetación, publicación. ¿Para cuándo crees que estará disponible? Bueno, este es un problema hoy porque con el tema de la pandemia está todo prácticamente parado, pero el libro sí está terminado, así que ya lo otro es una cuestión estrictamente editorial. Yo no creo que con toda esta cuestión pandémica se pueda sacar este año, ¿no? Okay. Yo creo que será el 2021. Te lo comento porque, bueno, me gustaría que cuando aparezca, cuando sea publicado este libro, me gustaría tenerte en Planeta Cero para que nos expliques, bueno, las fotos más relevantes, cuanto menos. Por eso no quiero que me des datos ahora de por qué se dejó fotografiar. Déjalo para de aquí a un año o cuando el libro esté publicado, y si pudiéramos tener otra conversación de esta índole sería fantástico. Sí, claro. Tú has leído La Segunda Vida de Hitler, has visto los testimonios, has visto, hay otro testimonio importante que es el comandante Hans Ruppel, que viajó con Hitler a la Argentina y fue su hombre, su brazo derecho, digamos, en la Argentina. Así que tú al menos estás en capacidad de comprensión rápida de lo que voy a explicar en el próximo libro. El problema es el desfasaje que se produce cuando el lector incursiona por primera vez y obviamente al no tener información anterior como la tienes tú, todo esto le parece una novela de ficción, porque en realidad aquí lo que estamos armando es un rompecabezas donde vamos encajando determinadas piezas y al ir encajando esas piezas se va armando el dibujo central, digamos, que es un Hitler en el exilio, pero si uno sigue el armado de ese entramado de cada pieza y cómo se coloca cada pieza, puede rápidamente después ir entendiendo dónde coloca la pieza posterior. El problema es para quien por primera vez está frente a un rompecabezas desarmado y uno le dice que tiene que armar la historia de un Hitler que escapó y dice, no, bueno, pero con todas estas piezas revueltas no tengo idea de esto, ¿no? Entonces hay como un desfasaje, digamos, de información entre el lector que ingresa por primera vez al tema y que además posiblemente su cabeza ha sido modelada a través de la información manipulada, histórica, respecto a la historia oficial como verdadera, y al lector que ha seguido el tema y que ha ido viendo cómo cada pieza va encajando, y entonces tiene un contexto donde quizás no lo sorprenda tanto que pueda haber una foto. No, a mí no. Si hubo un escape, si hubo una vida de años en la región, si hubo impunidad, si hubo relaciones de Hitler con personas de su confianza, porque en su ancianidad, por decirlo de algún modo, no iba a dejar un recuerdo para ellos en una fotografía, ¿no? Con ellos, con personas de su confianza. Todo esto suena lógico para quien ha seguido toda la historia y puede entender esta cuestión de una persona mayor de edad, un jubilado famoso pero fugitivo, que vivió durante años en el exilio. Entonces uno puede comprender que a lo mejor sacarse una foto no era algo tan fantástico. No, desde luego a mí no me sorprende. Y bueno, después de toda la historia leída y comprobada in situ, cuando estuvimos allí juntos en Bariloche, después de todo lo que vi allí, después de testimonios que leí, no me sorprende nada en absoluto. Lo que me sorprende, ¿sabes qué es? La gente que todavía afirma que Hitler murió en Alemania en 1945. Eso sí que me sorprende, realmente, es increíble.
Bueno, pero yo creo que uno también comprende con esto cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, Sí. unas verdades muy obvias pueden ser manipuladas de tal modo que la gente puede creer todo lo contrario. Y esto no es porque la gente lo cree porque se le ocurrió una noche. La gente lo cree porque ha recibido información permanente, direccionada hacia un solo sentido. No solo con lo de Hitler, sino con la realidad permanente, ¿no? La manipulación del pasado obra de ese modo para condicionar el presente. Cuando tú me cuentas al revés de lo que fue la historia, y yo voy a pensar en una realidad distinta, porque al trastocarse el pasado me has trastocado el presente. Y si yo he formado mi ideología con premisas falsas o con historias falsas, voy a tener falseada la realidad. Entonces no voy a poder asimilar o comprender como verdadera cosas, información que choca con mi ideología, que se ha conformado con esa información falsa. Esto no es un problema con el tema de Hitler, es un problema con los destinos del mundo, que la gente le hagan creer ciertas cosas y va a obrar en consecuencia a esas creencias. Y jamás descubriremos toda la verdad sobre la cantidad de mentiras que nos han ido contando para confabular esta historia que figura en los libros, ¿verdad? Bueno, Abel, si te parece, recapitulamos rápidamente. Pasa siempre una cosa, siempre que empezamos a hablar de estos temas, hemos empezado con el tema de los hijos de Hitler y fíjate dónde hemos acabado. Con fotografías de Hitler, con todo con la fuga, con los dientes, ¿verdad? Esto siempre pasa. Y hemos hablado al principio, bueno, vamos a hacer un programa de una media hora, nos hemos ido a 50 minutos. No sé qué pasa, que siempre nos sucede esto. Yo quería recapitular para terminar sobre el tema de hoy, que era el tema de los hijos de Hitler. Y bueno, lo que básicamente sabemos, como bien alertabas al principio, hay mucha información que está missing, que está desaparecida. Pero bueno, aparentemente Adolf Hitler y Eva Braun tuvieron 3 hijos, nacidos justo antes de la contienda bélica, de la Segunda Guerra Mundial. Por orden, Úrsula, Verónica y Bismarck, que es el único varón. Y siempre vivieron alejados de la familia, aunque con contacto esporádico, bien durante la guerra en Italia y después en Sudamérica, donde también residieron sus padres una vez que acabó la guerra. Esa prueba que comentabas, fundamental, del documento del gobierno brasileño sobre el varón, en el que se habla específicamente que es el hijo de Hitler, el que visita Brasil. Y bueno, luego parece que se les pierde la pista finalmente en Olivos, en la provincia de Buenos Aires. No sé si quieres agregar algo más al respecto. A ver. No, es como tú lo has dicho. Si hoy tú me dices qué pruebas tienes del tema de los hijos de Hitler, te diría, mira, documentalmente, oficialmente, el documento brasilero que dice que esta persona es hijo de Hitler y Eva Braun y que ingresó a territorio brasilero en tal fecha. Eso sería lo más fuerte que yo agrego. Bueno, por otro lado, tengo varios testimonios respecto a esta presencia de los hijos de Hitler, particularmente con una familia brasilera. Si me dices testigos, te diría esta persona que reside en Buenos Aires, que es o que fue amigo del hijo varón. Si bien conoció a las hermanas, su relación personal de amistad, de mucha amistad, te estoy hablando de ir a la casa, de tomar juntos, de recrear juntos. Ese sería el testimonio principal al día de hoy respecto a los hijos de Hitler. O sea, un documento y un testigo. No descarto, como me ha pasado en estos años de investigación, que luego vayan surgiendo otros elementos para demostrar esta posibilidad, pero bueno, eso ya es aleatorio, ¿no? Uno busca y bueno, la posibilidad de encontrar ya no solo depende de uno, sino de varios factores. Así. Pero no lo descarto, por mi experiencia no descarto que surjan nuevos elementos para demostrar que Hitler tuvo hijos, que esos hijos emigraron con ellos hacia Sudamérica y que vivieron en Sudamérica por años. Muy bien, Abel, pues a mí no me resta nada más que realmente agradecerte enormemente que hayas podido estar hoy aquí en Planeta Cero, en el podcast, porque bueno, tú ya sabes que
bueno, la opinión que tengo al respecto de ti, que eres básicamente, y siempre intento no exagerar al decirlo, pero posiblemente el mayor experto que hay alrededor de este tema, de la segunda vida de Hitler. Te quiero agradecer enormemente que hayas estado aquí y nada, emplazarte para una próxima ocasión, cuando pueda ser. Bueno, Macanudo, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que estamos aquí para cualquier consulta y demás. Los oyentes que quieran hacerme consulta lo mismo a través de los sitios web, de Facebook, de Instagram, de Twitter, por mi nombre me ubican y bueno, yo generalmente respondo todas las consultas que me hacen. Abel Basti, fantástico, desde San Carlos de Bariloche, en Patagonia. Pues simplemente despedirte, un saludo y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Muchísimas gracias a ti. Y esto ha sido todo hoy aquí en Planeta Cero. Espero realmente que os haya gustado este fantástico podcast. Hasta la próxima.